por conocer tu forma de ser, no voy a enumerar los títulos académicos que posees, como normalmente se suele hacer, sino que intentaré dar unas breves y rápidas pinceladas sobre tu persona. Lo que te define muy bien es que entre lo que piensas, dices y haces, siempre existe una gran coherencia. Y a lo largo de nuestra vieja amistad he podido conocer no solo tu lado humano hacia tus iguales y subordinados, sino también tu gran espíritu de sacrificio, valía y buen hacer como jefe en una unidad del Ejército del Aire. Pasados los años pude seguir por los medios de comunicación y algunos compañeros la trayectoria de tu vida profesional, en la que desempeñaste cargos de máxima responsabilidad en la administración y en los que nunca defraudaste la confianza de aquellos que en ti la habían depositado. También en la de tu último nombramiento como GEMAD, con el gobierno del señor Zapatero, en donde quedaron patentes tu magnífico trabajo, total entrega, integridad profesional e intachable conducta. Demostradas estas dos últimas cualidades, una vez dejado dicho cargo, al desoír varias veces los chirridos de alguna puerta giratoria. Como colofón a toda una vida dedicada al servicio de este país, fue tu desinteresada decisión de entrar a formar parte de este gran proyecto que es Podemos, donde dejaste sobradamente demostrado, no solo con tus palabras, mi compromiso es con Podemos, no con el escaño, sino con hechos irrefutables, como el de soportar el fuego cruzado de una campaña de calumnias y descalificaciones, o el de renunciar con esa decisión a otros privilegios que tu último cargo conllevaba consigo, y que tu única ambición fue siempre intentar llevar a buen término lo que tus principios morales y éticos te demandaban, participando en este cambio político, con el solo pensamiento en que las ciudadanas y los ciudadanos nos merecíamos algo mucho mejor que lo que la vieja política nos había ofrecido durante estos últimos años. Por todo ello, querido Julio, muchas gracias otra vez, no solo por contar contigo en Podemos, sino por tenerte como amigo. Pues, la verdad que ya no sé cómo continuar. Muchísimas gracias, Víctor. La verdad que para mí es un lujo estar aquí hoy en el Círculo de San Lorenzo del Escorial. Y la verdad que uno quisiera parecerse a como sus amigos piensan que es uno, pero estoy muy lejos de eso. Yo la verdad que me gustaría que lo de hoy, el tema es muy árido, fuera esto más que una charla magistral, fuera un debate. Yo lo que quiero es dar algunas ideas de mi forma de ver, las estrategias de seguridad, de cómo la ve Podemos, de cómo se puede cambiar, de cómo me he ilusionado yo con este proyecto a mis años, porque la verdad que los que somos de mi generación vivimos unos momentos ilusionantes cuando pasamos de la dictadura a la democracia, pero luego vinieron unos años, unas décadas en las que parece que la sociedad estuvo anestesiada, nos anestesiaron para separarnos, por así decirlo, a separar los partidos políticos, el aparato a separarlo de la sociedad. Y lo que ya ha hecho Podemos ha sido devolver otra vez la ilusión por la política. Y yo no me considero en esto nada más que como un soldado de a pie en Podemos y como una posibilidad de contribuir a este proyecto ilusionante que es el de Podemos. Yo no sé si Podemos va a gobernar, pero lo que sí que es seguro es que se ha producido un cambio en todos los partidos, en toda la sociedad, y se ve muchas veces por la reacción a la postura que yo adopté en mi entorno, por la reacción que se ha producido en los partidos a la actuación de Podemos y por el cambio que se ha producido. Y yo pensar que podía aportar algo en este momento histórico, para mí cuando se me ofreció el implicarme en el proyecto, pues fue rejuvenecerme. Lo hice pensando en plan egoísta, pensando en mí, pensando en mis hijos, pensando en mis nietos, pensando en la sociedad del futuro. Pero bueno, esto era únicamente palabras de agradecimiento a todos que estéis hoy aquí, un sábado, y lo que propongo es que debatamos, que esto sea un debate, que es lo que quiere el proyecto de Podemos, que es que la sociedad participe en la política. Se trata ahora de dignificar la política, porque la política es un servicio público en el que todos tenemos que participar. Y ¿qué ocurre con los temas de las estrategias de seguridad y defensa? Porque parece
que eso es una especie... solemos abrir debates sobre educación, sobre sanidad, pero parece que los temas de seguridad y defensa es algo que pertenece a los expertos, y no, pertenece a la sociedad. La sociedad es la que tiene que definir qué estrategia quiere, qué fuerzas armadas quiere, porque los presupuestos que se asignan salen de esa sociedad, y eso es lo importante. Muchas veces todos los temas de seguridad y defensa se consideran como algo secreto, que se toman decisiones, que son las medidas que hay que tomar de una cierta manera, y no es así. Lo que se propugna en Podemos, que es lo que está escrito en el programa, y lo que parece que hacen todos los partidos, es hablar de un nuevo modelo, de la estrategia de seguridad, de un nuevo modelo de Fuerzas Armadas. ¿Y por qué? Porque la sociedad es evidente que ha cambiado en muchos aspectos. Lo vemos, ha cambiado, cambia cada vez más deprisa, se han producido procesos de transformación, se ha hablado de la transformación de las Fuerzas Armadas, en comparación con otros servicios públicos como la justicia, pero no se puede uno quedar parado cuando la sociedad va tan deprisa. Y ahora los modelos de seguridad y defensa son distintos a los que eran hace 10, 15 o 20 años, no digo ya hace 40. Cuando hablamos de organizaciones que estaban pensadas para una guerra fría, cuando hablamos de fuerzas armadas que estaban pensadas para defender unas fronteras y demás, ese modelo ha cambiado, y ese modelo lo tiene que definir la sociedad, y eso es importante que se abra ese debate. Ahora mismo, cuando se elaboran estrategias de seguridad y defensa, se empiezan a definir, todos los documentos hablan de amenazas, el terrorismo, el ciberespacio, los flujos migratorios, las guerras económicas. Todo el mundo es muy capaz de definir esas amenazas, y luego no sabemos poner al lado cómo contrarrestarlas. Y solo se funciona con una estrategia que es muy peligrosa, desde mi punto de vista, que es la estrategia del miedo. Con la estrategia del miedo parecen que los gobiernos, cuando utilizan al instrumento militar, que es un instrumento que está a disposición de los gobiernos, que está a disposición del poder civil, lo utilizan como un arma, debieran utilizarla como un arma de último recurso cuando falla la política. Pero lo primero que se les ocurre es como la primera medida a corto plazo que hay que actuar. Y lo hemos visto en recientes conflictos o en recientes atentados terroristas. Se ha puesto de moda el Daesh, efectivamente se ha puesto de moda el Daesh, pero el Daesh tenemos que decir que, por ejemplo, que el 87% de las víctimas que ha producido el Daesh, el 87% de las víctimas que ha producido el Islam han sido islamistas. Únicamente llama la atención cuando ocurre un atentado en Bruselas o en París, y entonces la reacción inmediata es, como hay que calmar a esa sociedad que la hemos fomentado la estrategia del miedo, es una reacción militar. Salen unos aviones, salen un portaaviones, que luego no sabemos lo que ocurre, y el conflicto del Daesh, si analizamos lo que ocurre en Siria, es un conflicto en el que hay muchos actores. No es lo mismo hablar de Arabia Saudita, hablar de Irán, hablar de los kurdos, hablar de Al-Qaeda, hablar del Daesh. El Daesh, un enemigo que ahora creemos que es común, que han financiado los mismos gobiernos occidentales cuando había que derribar al dictador el-Assad. Hace 3 años está demostrado que se sabía que se iba a crear un gran califato, pero como eso era rentable, se le financió. Quiero decir que lo que hace falta es mucha educación política, que seamos conscientes de lo que queremos y a dónde vamos. Van a utilizar nuestros recursos, todos los gobiernos van a utilizar nuestros recursos, y la sociedad tiene que ser tan consciente de qué estrategia de seguridad y defensa quiere, como es consciente de que quiere una sanidad pública, o de que quiere una educación pública, o que quiere que los recursos, por así decirlo, de las fuerzas de seguridad, de policía, protejan sus calles o protejan sus viviendas. Pues en ese sentido, en ese debate, tenemos que participar. ¿Y cómo se participa? Decimos en nuestro programa que con transparencia, que bien, lo dicen todos los partidos, lo dicen transparencia, pero hay que tener transparencia en la gestión de los presupuestos, y en defensa no existe transparencia en la gestión de los presupuestos. Existe el sentimiento de que ha habido recortes en defensa, y yo invito, porque eso está en los documentos, en los periódicos, en los boletines, en los reales decretos, que la diferencia entre el presupuesto inicial de 6.000 millones de euros al presupuesto que se gasta es de un 30% más. Ocurre todos los años.
todos los años se pasa de 6.000 a 9.000. ¿Qué pasa? Que todos los gobiernos, sean de derecha o de izquierdas, no quieren en un presupuesto inicial decir que los presupuestos de defensa son más elevados que los de sanidad o de educación. Y se pone un presupuesto inicial recortado y luego se habilitan créditos extraordinarios o se financian operaciones con cargos a otros capítulos. Eso está bien, pero hay que ponerlo en conocimiento, hay que hacerlo transparente y que la gente equilibre y diga, yo quiero más seguridad, o quiero más sanidad, o quiero más educación. Eso es gestión pública y gestión transparente de los recursos. Y no hay que mitificar los presupuestos de defensa como que afectan a la seguridad, y eso se debate en una comisión de asuntos reservados. ¿Hay cosas que deben mantenerse en secreto? Puede que sí, pero no todas las que se mantienen. Con esto, evidentemente, cuando estamos hablando de estrategias de seguridad, también estamos hablando de que estamos defendiendo. Las estrategias de seguridad implican no solo a un Ministerio de Defensa, es una política global de un gobierno. Las guerras ahora no son guerras militares, son guerras económicas, son guerras que hay que solucionar de forma diplomática, con ayudas al desarrollo. Una manera de declarar una guerra a un país es lo que se ha hecho con Grecia, una guerra económica. Una declaración de guerra es una declaración en la que a un país se le somete, por así decirlo, a una serie de actitudes, y eso se le obliga a pagar la deuda en unos plazos determinados. Y ahí hay unos intereses en los que evidentemente tenemos que ser conscientes de cómo se batalla con ellos. Con esto quiero dar únicamente pinceladas. Podemos hablar de esto, podemos hablar de la organización de la OTAN, de la Unión Europea, de las industrias de armamento. Quiero poner otro ejemplo que puede parecer demagógico, pero yo es únicamente leyendo la prensa. Cuando se habla de los servicios de inteligencia, los servicios de inteligencia funcionan muchas veces con fuentes abiertas. Es cogiendo información y analizando esa información. Bien, pues tras los atentados de París, aunque parezca obsceno, ocurrieron, si fue un miércoles o un jueves, el lunes las 12 industrias más importantes de armamento crecieron el lunes el 6%, ganaron 6.000 millones en un día. Pero las industrias de armamento son industrias francesas como tales, industrias italianas como Finemecánica, industrias americanas como McDonnell. Evidentemente, la bolsa es un instrumento especulativo, pero es significativo de que ante un atentado, ante la posibilidad de que aumenten los presupuestos de defensa, como dijo Francia y demás, se produzca unos intereses que son felices con ese tipo de acciones. Con esto quiero decir que el instrumento militar es un instrumento que utiliza, en España está claramente, nosotros venimos de un régimen dictatorial en que había unas fuerzas armadas al servicio de un régimen. Está claramente en nuestra Constitución que están sometidas a un poder civil. Es el poder civil, es la política la que hay que dignificar, y es la política la que dirige las estrategias de seguridad y de Fuerzas Armadas. Pero yo no me quisiera poner muy solemne con este tema, sino me gustaría abrir el debate y dar estas pinceladas un poco para provocarlo, y esperar de vuestras preguntas sobre cualquier tema, sobre mi postura personal, sobre Fuerzas Armadas, sobre conflictos recientes, sobre organización, sobre justicia militar, sobre la actitud de los militares ante cualquier situación política. Me gustaría que, si os parece, abrir el debate, y yo creo que es lo más, por la experiencia que tengo en este tipo de conferencias, en los círculos, que es lo que responder al interés vuestro sobre este tema que a veces parece demasiado... Para situar la acción, hay aquí, que yo no veo, estoy en la 11, hay aquí oyentes menores de 30 años. Sí. ¿Sí? Mi hija, por lo menos. Es verdad, puedes dar un dato, ¿no? Perfecto. No, me refería precisamente a esto. El problema de la política es que la juventud pasa de ello. Entonces, los partidos sí se van rejuveneciendo, o sea, se van renovando, pero a medida de que. Entonces, no se trata de esto, se trata de empezar desde el principio. Desde que uno sale de la universidad o de los estudios, ya un poco activado para la cosa pública, creo yo. Y de momento tengo otras, pero de momento ya me va. Me parece muy interesante la pregunta para iniciar el debate, porque para mí
Hablaba uno de las motivaciones. Yo tengo ya una edad, no tenía intención de participar en política, no tengo ninguna aspiración política, sino mi implicación ha sido con el proyecto, como decía Víctor, pero tengo hijos mayores y pequeños, de 2 matrimonios, por supuesto, y puedo hacer casi un estudio sociológico de esa juventud, porque hay hijos pequeños que hablan de mis hijos mayores como patéticos, ¿no? O sea, los ven mayores porque la sociedad avanza tan deprisa, pero sí que he visto un cambio, y es lo que me ha ilusionado ahora de este proyecto, una recuperación de la política y de la ilusión. Pero hay mucho terreno perdido. Hay mucho terreno perdido en el sistema educativo. Nosotros pasamos de una dictadura, nosotros, mi generación, de la dictadura a la democracia, y teníamos avidez por aprender. O sea, habíamos vivido en la ignorancia y teníamos avidez por aprender la política, y fueron esos años 70, 80, en las que, bueno, pues yo estoy autoexaminándome y tenía avidez por estudiar, por aprender y demás. Creo que se pasó a una fase después, conscientemente, el sistema educativo. Parece que uno, por nacer en el año 2000, nace demócrata. Uno se hace demócrata. Y el sistema educativo juega un papel importante. Me da igual que le llamemos educación por la ciudadanía, educación humanística, cultura política, no desprestigiar a la política, porque quien desprestigia a la política es para seguir haciendo lo que quiere. Ese riesgo, eso a mí me preocupa. Y veo que, evidentemente, en el movimiento de Podemos ha vuelto a recuperar la visión política por lo que la habíamos perdido. Pero claro, eso somos ya gente mayor. A mí me gustaría ver gente joven, y la hay. Otro día estuve en el concierto en Vallecas, en el concierto de Silvio Rodríguez, y ves gente joven, pero falta, es gente que ahora está ilusionada, pero puede que se desilusione en 2 días porque le falta esa formación, esa cultura política que para mí es tan importante, ese debate que está surgiendo. Ahí ahora, evidentemente, si veis los gobiernos de derecha, lo primero, Rajoy no habrá hecho nada, pero sí que ha tenido claro que el tema de la ley de educación había que reconducirlo. O sea, quieren controlar la educación claramente, por hablar de la educación pública o por privatizar la educación con los colegios concertados y demás. Ese es un movimiento que terreno que se pierde en ese campo cuesta mucho recuperarlo, porque es una generación que está sin formar, por así decirlo. O sea, que el debate para mí, y decía al principio, lo más importante que está haciendo Podemos es volver a tener ilusión por la política. La política hay que prestigiarla. La política es un servicio público. Si a mí un médico me corta la pierna buena en vez de la mala, yo acusaré al médico, pero no acusaré a la sanidad y además. Si hay un político corrupto, hay que acusar al político, a los miles de políticos corruptos que haya, pero no hay que desprestigiar la política. El desprestigiar la política es desprestigiar el sistema democrático. Tendrá debilidades. El que haya separación de poderes entre el ejecutivo, el judicial, es importante, pero que haya un poder económico que mande, que corte la libertad de expresión porque controla los medios de comunicación, o controla al poder judicial, o controla, además, eso es que nos han robado las herramientas del sistema democrático. Y eso es lo que la izquierda, o como acaban de llamarlo, el sector progresista tiene que recuperar. Las herramientas están ahí, pero que no las prostituyan. Es lo importante. Y la educación es importante. Me he enrollado mucho, pero el tema de la juventud creo que es clave. Pero has dejado puertas abiertas, muchas, en el sentido del mismo tratado internacional que hay. Están quitando cosas de esta, ¿no? El TTIP. El TTIP es clave porque lo están negociando quien lo está negociando. Y luego pasará la aprobación parlamentaria 10 días antes para que la aprueben los grupos con una serie de pinceladas. Pero llevan años negociando los grandes empresarios, Estados Unidos y la Unión Europea. El otro día estuve en una conferencia con el responsable, que es español, de la negociación, y le hablamos del secretismo. Y dice, bueno, es que claro, en una negociación no hay que desvelar, como si estuvieran negociando un contrato en comprando una moto. No, aquí no estamos comprando una moto. Y están regateando el precio, no. Es una cosa importante, y luego sí que utilizan la herramienta parlamentaria para decir que la ha aprobado, pero nos han escondido el debate. Lo que exige la democracia es participación. Me da igual TTIP, en nuestro sistema de seguridad, participación día a día.
y luego periódicamente votamos. Y luego periódicamente revocamos, que es lo que propone Podemos al que no ha cumplido. Pero hay que participar diariamente. Si nos esconden esa información, nos anestesian y nos dicen, participe usted periódicamente. ¿Está usted cansado de votar? No me canso nunca de votar. Yo no me canso nunca de votar. No me canso nunca de votar. Requiero información para votar. O sea, yo he sido, como militar, he sido apartidista. Apartidista quería decir que no podía estar afiliado a un partido, pero nunca me pueden acusar de apolítico. Yo he tenido conciencia política porque como ciudadano tenía que votar. Y no es el militar, a mí el que me habla de apolítico ya me preocupa. Apolítico no debe haber nadie. Porque puede ser neutral o puede ser... Ese me parece un debate importante. Me enrollo mucho en las preguntas, por favor, cortarme. Las respuestas, perdón. Me gustaría saber qué política tenemos pensado en el tema de la venta de armas. Eso es una cosa. Cuando seas ministro de Defensa, ¿qué lo vas a hacer? No lo voy a hacer, pero bueno. Yo soy un soldadito de a pie. Probablemente no sea el mejor ministro de Defensa, como el mejor médico no es el ministro de Sanidad ni de tal. Hace falta gente con sentido común y que se rodee de buenos equipos. O sea, hay gente muy valiosa. Probablemente, es la confidencia que resulta aquí, yo produzca un efecto de reacción que no sea bueno en política. En política puedo decir nombrar a alguien que no produzca un efecto reactivo y demás. Y yo estaría ahí como soldado a pie para conseguir eso. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, la gente me pregunta muchas cosas como si yo estuviera en el equipo de dirección de Podemos. No estoy, o sea, hablo como un ciudadano, pero como sí que puedo, sí que conozco el tema del sistema de control de armamento. Evidentemente hay una ley en España, una ley casi perfecta, que no hay quien se la lea, de cómo hay que controlar el comercio de las armas, y una junta que se llama la JINDU, que es la Junta Interministerial para el Material de Defensa y Doble Uso, que aprueba y o niega a quién se venden las armas. Perfecto, ¿no? Pues no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque yo puedo vender las armas a Pepito, que Pepito se las venda a Juanito, y después llega allí, donde yo no quiero que llegue. Yo, bajo la ley, lo he hecho bien, porque se la he vendido a Eslovenia, que es un país que no está implicado en eso. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué debe hacer un gobierno que quiere evitar que tus armas lleguen a donde no quieren llegar? Es perseguir la trazabilidad. No solo el primer paso de venta de ese contrato que has hecho, que es lo que aprueba esa junta, y es lo que aprueba ese ministerio. Dice, no, y informa al Parlamento. Yo no he vendido armas nunca a Venezuela, a Arabia Saudita, a quien sea, porque se las he vendido a Eslovenia, a Checoslovaquia, tal, pero luego han llegado. Luego, evidentemente esto tampoco solo lo puede hacer un solo país. Primero, eso, cortar, o sea, seguir la trazabilidad del armamento y tener conciencia política de que no quieren que las armas lleguen ahí. Luego pondré ejemplos que se producen paradójicos, como se han producido recientemente. Las fuentes de financiación. La fuente de financiación que hemos visto es... Pero eso requiere, como digo, una política europea o una política global. Pero no pasa nada porque uno dé el primer paso. Aunque sea pequeño, o sea una nación pequeña o mediana como es España, un país da ejemplo. Podemos estar dando ejemplo de comportamiento en la política. Reduce los sueldos, y eso produce un efecto mimético en la gente que consideraba eso normal. En política internacional también se producen efectos miméticos. Si tú tienes una postura clara y una postura justa, aunque eso suponga una pérdida de negocio. Voy a poner un ejemplo. Estas últimas semanas, en campaña electoral, se ha hablado de un contrato de Navantia de corbetas con Arabia Saudita, para poner en el brete al alcalde de Cádiz, porque esas corbetas se hacen en San Fernando, una población con el 40% del paro. Ahí estamos, ya estamos en el problema de la política. Usted vende corbetas a un país que lo ha condenado porque viola los derechos humanos y demás, o corta posibilidades de empleo a una población durante 3 o 4 años. Bueno, evidentemente, eso es una situación en la que ahora me pone usted... ¿Cómo hemos llegado aquí? Bueno, llevamos años diciendo que hay que cambiar la política industrial de determinadas ciudades, de determinadas poblaciones que están dependiendo de sea Cartagena, sea El Ferrol o sea San Fernando. Evidentemente,
se ha hecho, dice, bueno, que se firme ese contrato, que no sé si se va a firmar o se va a firmar, pero hay que iniciar una política de cambio de política industrial que no sea dependiente de un sistema de armas, como es el caso de San Fernando, una población que depende de eso. Y claro, un gobierno que tiene a esa población en la calle diciendo, produce lo que es. Y eso lo tiene claro, yo creo que lo tiene claro Podemos, porque Podemos en su programa habla de programa como si fuera a gobernar mañana. Alguien me puede preguntar aquí, ¿y qué pasa con la OTAN? Nosotros tenemos claro lo que queremos. Queremos cambiar, pero queremos respetar los acuerdos, los contratos internacionales. Pero tenemos voluntad de cambiar. O sea, yo no puedo cambiar un contrato que tengo con alguien, lo tengo que cumplir, pero tengo la voluntad de cambiarlo, o de revisarlo, o de negociarlo. Y eso no se ha hecho, porque se ha hecho siempre como banco pintado, ¿no? Entonces, eso requiere primero voluntad política, voluntad de largo plazo. Voluntad de largo plazo significa costes y que yo pueda que pierda unas elecciones, pero eso para gente que no está agarrada al puesto, para gente que dice que se le puede revocar si no cumple su programa, para gente que tiene un compromiso de estar solo 4 o 8 años, o no para gente que eso lo puede cumplir. Lo que no lo puede cumplir es la vieja política que está agarrada a ese puesto y a esa manera de actuar. Ese es lo que ha hecho Podemos. O sea, ¿por qué no quieren a Podemos en el gobierno? Que es lo que se ha querido, se ha demostrado. Lo ha demostrado la derecha y el PSOE. Es decir, no quieren, o sea, usted absténgase, pero usted no está. Porque tienen miedo a que levantemos las... Nosotros no sabemos lo que vamos a encontrar debajo de las alfombras, pero no tenemos miedo a levantarlas. Y hay gente que tiene miedo a levantarlas, porque cuando tiras de una cuerda, te la puedes encontrar atada a tu trasero. Cuando se tira de un gobierno del PP, es una política que ha hecho el PSOE. Cuando tira el PSOE es una política que ha hecho el PP. Cuando llevan tantos años sin cambiar la política. Ese es el miedo que hay en España a que gobierne un partido como Podemos. Y ese es el miedo que hay en Europa a que gobierne partidos como el partido de Tsipras, o partidos en Italia, o partidos en Mesosa. Lo peor que le pudo hacer a Tsipras fue apoyarle Pablo Iglesias, porque vieron el miedo a Podemos, vieron el miedo a lo que puede ocurrir en los países del sur, o lo que puede ocurrir a gente nueva, a gente con ilusión que pueda cambiar. Que puede que mañana nos corrompamos, no hay nadie perfecto, pero en nuestro partido se dice que si tú no cumples el programa se puede revocar, que no estamos agarrados al puesto. Yo creo que eso es ideas nuevas, ideas imaginativas, sin olvidar la realidad de que gobernar no es vender motos. Hay una realidad. ¿Qué le va a ocurrir al próximo gobierno que entre, cuando entre, agosto, septiembre? Se va a encontrar con una deuda de 4.000 euros, 4.000 millones de euros notificados, probablemente sean 5.000 o 6.000, con una deuda de 1.000 millones de euros en defensa, que este mismo gobierno en funciones aprueba todos los años un crédito para pagar los programas especiales de armamento. Todos los años, en el mes de junio, aprueba un crédito especial de 1.000 millones. No lo pone en el presupuesto inicial, para que no cante la gallina, y lo pone en el presupuesto en mayo y junio. Y este año dice, como estoy en funciones, no lo puedo aprobar. Lo tendrá que aprobar el siguiente. Ya llevamos 5.000. O sea, se va un gobierno que está en funciones y que está agotando el presupuesto porque sabe que lo que se gaste de aquí a agosto se lo gasta él. Y si no va a dejar o sea, un marrón, pero bueno, eso hay que ser consciente de eso, y hay que lidiarlo, y hay que saber que en política hay que tomar decisiones que no son las... Y esas cosas están en el programa, los programas, y podemos decirlo, hay voluntad de implementarlas, porque los programas de defensa hablan todos los programas son iguales. Un nuevo modelo, sí. Desde mi punto de vista, sí que hay miedo, hoy hay miedo a que entrara Podemos en un gobierno de coalición. Primero, el Comité Federal lo prohibió, hay un partido que tiene 5 millones de votos, otro tiene 5.300.000, y lo lógico, yo no digo ni que fuera vicepresidente, ni que fuera ministro, que hubiera un gobierno de coalición. Y lo que sí que se ha demostrado es que la condición sine qua non era: usted apoya esto, pero no hay esa posibilidad. O sea, eso es, bueno, es una línea roja. Tenía mucho que ver el derecho a decidir, como tú muy bien sabes. El derecho a decidir, bueno, sobre el derecho a decidir... O ha molestado.
Si te fijas, mirando la prensa, en los últimos debates, en las últimas negociaciones, no se ha hablado nada de derecho a decidir. No se ha hablado nada de derecho a decidir. Y es un debate que lo tenemos pasado. Bien. En cuanto respecto a las situaciones del ayuntamiento, solo me voy a referir a lo que has dicho con respecto a Ada Colau. Porque yo entré en esa polémica también. Puse un Twitter en el que me pusieron a parir. Pero yo cuando puse un Twitter, lo que hago siempre, en mi experiencia, es leerme todo lo que ocurrió. Todo lo que ocurrió. Lo puse fue por una mañana en la inauguración de Ada Colau, de esa feria de educación, que la hubo también en Madrid, la hubo en IFEMA. No era de formación a las Fuerzas Armadas, era de educación. Me vi el debate, me vi lo que fue el corto de vídeo con la actuación de los militares por parte de Educada, las declaraciones que hubo de los militares luego en Espejo Público al día siguiente. Me vi la declaración que hubo en el ayuntamiento, me la leí la declaración del ayuntamiento, y con eso puse un Twitter. Y dije que lo que dijo. Otra cosa es lo que se comentara, porque la gente no ha hecho todo eso que te estoy contando, no lo ha analizado. Y dije que lo único que hizo Ada Colau era decirle a los militares: sepan ustedes que el ayuntamiento, del que yo soy la alcaldesa, el ayuntamiento aprobó en la asamblea que se revisara, o sea, que no son ustedes aquí bien recibidos, no dijo esa palabra bien recibidos, sino que en la próxima negociación de la Consejería de Educación con la Feria de Barcelona se revisara esta situación. ¿Por qué? Porque estaba trasladando un acuerdo del ayuntamiento que revisé quién aprobó. ¿Quién aprobó? No estaba el PSOE. Pero eso es ya entrar en demasiado detalle. Ahora, lo que salió en la prensa era una falta de educación y tal, y al día siguiente en Espejo Público aquel coronel, al delegado de tal, le quisieron sacar que había sido adoptada una postura maleducada, y no se consiguieron sacar. ¿Por qué no? Dicen, no, nos dijo esto y no fue. Eso fue así. Con independencia, esos son los hechos, con independencia ahora de que estemos de acuerdo, de que si un stand militar debe estar en una feria como esa, debe estar en una... Eso ya es otro debate. Pero ya, deslegitimar a una persona, a Ada Colau, porque se trata de deslegitimar por lo que dijo, maleducada, insultos, bueno, a mí me puso hasta Pérez Reverte, me puso a mi Twitter y hablaba poniendo referencias a Eduardo Inda. Claro, le devolvieron y dice, búsquese usted mejores fuentes de información. O sea, un poco para que veáis el debate cómo ocurre. Pero bueno, totalmente de acuerdo en que puede haber actuaciones no afortunadas por parte del ayuntamiento, pero eso no va con el debate político. En lo que respecta al armamento, claro, no tiene nada que ver el servicio militar obligatorio con el servicio militar profesional, o sea, evidentemente. En la cuestión del armamento, claro que hay que tener una fuerza preparada. Yo lo que estoy diciendo, hay que tener que las amenazas son distintas. Ahora no hacen falta carros de combate, no caben. Yo he sido jefe de operaciones, hay que llevar los carros de combate al Líbano, si no pasan por las calles del Líbano. O sea, hay herramientas militares que se han quedado obsoletas por tanta de estas. Eso lo ha hecho un gobierno conservador. El gobierno conservador británico de Cameron, cuando subió al gobierno, tenían en construcción 2 portaaviones. Y dijo que había que recortar. ¿Qué pasa? Que los contratos están tan bien hechos que cortar ese contrato era tan caro como seguir para adelante. Dijo, bueno, pues me quedo con un portaaviones, el otro lo vendo o lo empaqueto, por así decirlo. Bueno, eso es lo que estoy diciendo. Políticas adecuadas, políticas de equilibrio presupuestario. Yo quiero tener las mejores fuerzas armadas del mundo, pero siempre que tenga una buena sanidad, una buena educación. Y eso lo tiene que debatir la sociedad. La sociedad optando por un programa determinado, que puede que sea el programa del PP, el programa del PSOE, el programa de Podemos, en el que todos hablamos queremos una fuerza armada, porque yo parto de la idea de que todos queremos el mejor país, de que todos somos patriotas. Lo que tenemos son distintas opciones de llegar a ese camino, y eso es lo que hay que debatir, no deslegitimar. A este se quiere condenar a las Fuerzas Armadas, este quiere romper España. ¿Pero qué dice? Si es el único partido ahora mismo que está luchando por la unidad de España y que ha sacado más votos en Cataluña y en el País Vasco, y nos ponen de buenos porque hemos hecho que bajaran los votos en Bildu y luego nos acusan de romper España. ¿Qué quedamos? Estaremos de acuerdo en que a lo mejor lo del referéndum es la mejor opción. Yo lo único que digo
A mí me acusa mi ministra de qué sabré yo de Cataluña. No sabré nada de Cataluña. Yo solo sé que había un 27% de independentistas, hay ahora un 48%, y si no se hace nada, habrá un 70%. Y entonces ya no vale ni el referéndum que propone Podemos. Hay que tomar decisiones. Y dijo Pablo, si yo voy Pablo Iglesias, si yo voy a gobernar, el primer día me voy allí. No digo, la puerta de Moncloa está abierta, para que venga. No, hay que ir a resolver el problema. Y ese problema se resuelve con un referéndum que lo único que dice que es un referéndum que queremos que se gana. Tenemos experiencia en ganar referéndum. El referéndum más difícil que se ganó aquí, que había un 80% de oposición a la entrada en la OTAN, se ganó. Un gobierno, cuando quiere ganar un referéndum, lo gana. Ese referéndum se gana. Pero hay que hacerlo pronto. Hay que hacerlo pronto, porque si no... Y nosotros decimos que queremos que Cataluña no se vaya de España. No somos independentistas. Y nos acusan de romper España, el PSOE. Eso es demagogia pura. Eso es estrategia. Estrategia electoral pobre. Dos preguntas. La primera, si cree que España está sufriendo esa guerra económica. Y segundo, si nos puede dar unas pequeñas pinceladas de cómo se combate, cómo se defienden hoy en día esas guerras económicas. Gracias. Utilizar el término, yo siempre hablo de que un conflicto, parece que un conflicto siempre empieza cuando empieza la intervención armada y termina cuando acaba la intervención armada, y no es así. O sea, los conflictos se llega a una intervención armada porque la política ha fracasado las medidas económicas, las medidas diplomáticas, las medidas de desarrollo, se habla de Estado fallido. En ese sentido hablo de un conflicto. En Libia se hizo una intervención hasta... Y cuando parece que se retiran las fuerzas armadas, no se acaba el conflicto, porque ese país tiene otro tipo de problemas y es un Estado fallido. Quiero decir que la política tiene que actuar, y cuando utiliza el instrumento militar es un instrumento que cada vez se demuestra que es más inútil para resolver este tipo de conflictos, porque hay que actuar con la política. Hablaba del caso de Grecia, porque para mí es paradigmático. Un país con unos problemas grandes, con una deuda tremenda con los bancos alemanes, que fueron los que primero crearon la crisis de Lehman Brothers. Los primeros bancos eran el Dresdner Bank, el Hypo Bank, que tenían la deuda, habían dado créditos a un país que no los podía devolver, que era Grecia. Y lo primero que exige es que lo devuelva rápidamente. Y le ponen unas condiciones leoninas. Cuando Tsipras, en una política probablemente audaz, pensó, dice, yo me hago fuerte y esto me da tal, busco la ayuda de Rusia, busco la ayuda de China y tal, fracasa, porque le ponen tal, y fracasa esa política audaz porque se le dijo, aquí tienes que bajar, por así decirlo, bajar la cabeza y adoptar otro tipo de políticas. Eso fue, entre comillas, una declaración, bueno, me dicen que no, estoy totalmente de acuerdo, o sea, probablemente es una opinión. Se le dieron la opción de salir de la Unión Europea. Que sí. Y se quedaron. Eso, ¿Sí o no? Totalmente. No digo que fuera la mejor opción la que adoptó, que fue un fallo político. Cuando tú adoptas una solución audaz y fracasas, has fracasado. O sea, evidentemente, o sea, no estoy defendiendo esa política, pero claro, es que yo en un conflicto, en una guerra, tengo que reconocer quién es el más fuerte. O sea, tengo que reconocer quién es el más fuerte. Y Grecia, Grecia. Y España es España e Italia es Italia. A que Alemania no hace lo mismo con Italia, cuando tenía la misma deuda, porque es un país más potente. Y cuando hablábamos lo decía Podemos, es que no es lo mismo Grecia y Portugal que España. Hay una diferencia a nivel, evidentemente, pero que hay formas de presionar. Hay que reconocer el lugar que cada uno ocupa en el espacio geopolítico y cada uno ocupa. Si te pones chulo, pues evidentemente te lo demuestran enseguida. O sea, pero estoy diciendo que cómo se actúa y se obliga a alguien, por así decirlo, a ponerse en su sitio con medidas que no tienen que ser las medidas del instrumento militar. Y son medidas económicas, o cuando nosotros salimos de Irak nos costaron contratos con George Bush. O sea, hay muchas cosas de hacer las cosas muy sutiles, muy sutiles. Cuando nosotros firmamos un acuerdo con los americanos en Rota, en el último momento del gobierno de Zapatero, por nada, pues lo firmamos porque pensábamos que nos iba a sacar. Cuando hacemos acuerdos de justicia universal con los chinos, es porque nos están dando crédito para salir. O sea, que hay mucha información que está por ahí. Luego, eso es guerra entre comillas. Medidas políticas, diplomáticas, lo que se llama, pues eso. Y hasta ahí sabemos actuar muy bien. Cuando actuamos con el instrumento militar, es un fracaso tremendo.
Pero, ¿qué pasa? Que políticamente es una medida a corto plazo, que parece que es una medida fuerte y que da fortaleza política. Venga, salgan los portaaviones, que salgan los aviones, que bombardeen. Eso es un fracaso. Eso es un fracaso, desde mi punto de vista. Por eso he hablado de que los conflictos o guerras, una distinta manera de actuar, y no sé si respondía a su pregunta con lo de... Las preguntas eran dos concretas. Todo el mundo negocia los pagos. La manera, esa guerra económica, esa guerra de presión, evidentemente no hay tanta fortaleza, es más fácil hacerlo con Grecia y con Portugal que con España y con Italia y que con Francia. Primera condición que puso Francia, que iba a superar los niveles del crédito del déficit. Dijo, los gastos de la guerra contra el Daesh no contabilizan para el déficit. Mira, y calladito todo el mundo, ¿eh? Y calladito todo el mundo. Es una manera de negociar de Francia, porque lo puede hacer, no lo puede hacer otro país, porque Francia es Francia, o el tema de cómo se salvaron los bancos alemanes. O sea, evidentemente, a nosotros nos obligan a una recolonización y en Alemania se le obliga a que a los deudores paguen enseguida. O sea, el poder es el poder y hay que verlo en todo. Entonces, cuando alguien habla de que los gobiernos pierden soberanía, es cierto. En este mundo global hay fondos, como decía el presidente Zapatero en su libro El Dilema, cuando hablaba de la crisis, dice, si es que hay fondos de un estado de Pensilvania, fondos de inversión, que su presupuesto es más elevado que el PIB nuestro. Un movimiento de capitales de esos fondos de inversión te pueden hundir a un país. Él estaba siempre asustado, pendiente, siempre están de los lunes. Los lunes en bolsa es el día más crítico, porque cuando cierran los domingos no saben lo que va a ocurrir el lunes siguiente. Y se puede producir una catástrofe. Y en estos momentos ahora mismo hay un poder, yo no digo que sea un gran hermano, pero esos poderes económicos juegan un papel muy importante. Podemos hablar un poco del tema de los lobbies con el tema de la industria armamentística. ¿Cómo controlar ese grupo que es lo que hace que se esté en estos presupuestos de defensa, claro, por todos los países? Bien, o sea, lo de controlar es... que los lobbies son los lobbies, es decir, hay grupos de presión no solo en armamento, sino en la industria farmacéutica, es la más importante en la cuestión del tema de corrupción. La gente piensa siempre en tema de corrupción en defensa y en bancos, y es la industria farmacéutica la que más es. El sistema de la construcción, el sistema inmobiliario, evidentemente es yo creo... tienen su libertad para influir en los gobiernos, pero tiene que haber gobiernos que sepan qué es lo que es el bien común y luchar contra eso. Muchas veces, nosotros cuando hablamos de las puertas giratorias, la gente siempre está pensando en las puertas giratorias que van en un sentido, que es gente que ha estado en la administración y que pasa a la industria a ejercer su influencia. Pues bien, las puertas giratorias funcionan también en sentido contrario. Los grandes lobbies quieren nombrar jefes de gabinete, secretarios de Estado, a gente que la mandan 4 años a la administración local o a la administración tal, para que determinada plan de urbanismo cambie o para que determinada contrato de basuras se firme. Y tal. O sea, que decir, las puertas giratorias, esto funciona en los lobbies. Eso hay que conocerlo. O sea, ejercen. O sea, hay lobbies que están visitando ya a gente de Podemos, porque el negocio es el negocio. A mí me contaba Pablo Echenique anécdotas de cuando era europarlamentario, pues que empezaban a recibirle alguien quiere una visita y le quiere contar cómo es lo suyo y que lo suyo es lo mejor que el otro. O sea, es una guerra comercial y vale. Y en el mundo de los negocios cambia la dirección enseguida. O sea, una empresa le da igual que, no le da igual que gobierne un partido o el otro, porque piensa, pero si la sociedad pide ese cambio, van a ejercer esa influencia. Hace falta altura política y gestión política para eso. Pero quiero decir que forma parte del juego, de que exista. En Estados Unidos se reconoce en política, o sea, todo esto que estamos hablando, una manera es reconocerlo y poner un límite a esa financiación y que todo el mundo sepa que tal empresa financia tal partido. No pasa nada, lo puede hacer, pero dígalo. Hay cosa más limpia que diga que yo apoyo, que el Banco Santander diga que apoyo al PP o que apoyo a Ciudadanos. Estupendo. No pasa nada. Tengo curiosidad por saber qué ambiente democrático se respira en las Fuerzas Armadas, en la policía, a todos los niveles, a nivel de mandos, a nivel
ancianos. ¿Qué ambiente se respira ahí con respecto a las Fuerzas Armadas sus componentes son componentes conservadores, como norma general. No sería, es como hablar de la iglesia, o sea, eso no quiere decir que cuando hablamos de la iglesia, pues que no haya, pues hay un Rouco o hay un Tarancón, o hay un Iniesta y hay un señor Cuenca, como era el de es decir, que puede que haya, yo creo que es un reflejo tiene que ser un reflejo de la sociedad. A mí me preocupa, o sea, siempre se habla de la transformación que se ha producido en las Fuerzas Armadas, también venía de una situación que era casi unas Fuerzas Armadas del régimen, y el cambio se nota más en cuanto a su evolución. Son unas Fuerzas Armadas o una Fuerza de Seguridad que muy lejos de ser golpistas y de ser tal, pero sí que es una institución conservadora. Pero también se produce un fenómeno que yo estoy detectando ahora. O sea, con mi paso se produjo una reacción visceral, primero por la sorpresa y una reacción visceral, pues el traidor o más cosas que me han dicho, traidor a la patria. Ya me decían pasando por veces, traidor a la patria. ¿A qué patria? ¿A la tuya? Pues claro, habrá que definir, estamos hablando todos de patria, y yo digo, aquí las palabras parece que las han robado. Yo digo, patriotas los de Podemos, porque estamos con la gente. O sea, aquí hay que definir lo que es patria. Y hay palabras y conceptos que nos ha robado la derecha, por decirlo. O sea, yo tengo tanto amor a la bandera como tú, pero claro, si la gente la asocia a lo que tú dices, entonces yo no soy patriota en ese sentido. Entonces, me digo un poco con el tema, porque quiero decir que hay también, me he encontrado con mucha gente que dice, yo voto a Podemos, las Fuerzas Armadas, pero no lo pueden decir. Hay gente en las empresas que dice, voto a Podemos, pero no lo puede decir. Eso se llama acoso laboral, porque a nadie le van a echar de las Fuerzas Armadas por votar a Podemos, pero si mañana pide un destino que a mí me interesa, se lo dan a otro. ¿Y para qué digo ya Podemos? Ayer estaba en Móstoles y me encontré con un técnico jurídico que me hablaba de esto y dice, me ha dicho mi jefe que soy un tío brillante, pero que tenga cuidado con mi ideología. Eso a mí me asusta que alguien lo diga eso, ¿no? O otro dice, yo es que estoy trabajando en un colegio de monjas, me decía otro chico, estoy trabajando en un colegio de monjas. Y el otro día ya me cabré y les dije que yo votaba a Izquierda Unida, y me parece que la he cagado. Decía, o sea, él era consciente de que eso no funcionaba. Luego, evidentemente, eso todavía nos queda por aprender lo que es tolerancia, lo que es distintas opciones, y es discrepar. A mí me encanta la gente que me decía, discrepando en la totalidad con la manera de pensar, discrepando con lo que piensa de Podemos, pero mi general, no sé qué, tal. Bueno, ya está. Qué bonito. Qué bonito sería ese debate, como aquí, bueno, no estoy de acuerdo con esto. Es que ese es el debate, porque yo aprendo de ese que me está diciendo que no. Ahora que me diga, no, porque no. No, porque eres de Podemos. Bueno, pues entonces... Precioso, solo una cosita, porque en alguna intervención, en alguna otra comentario de este tipo, he oído a alguien que se ha presentado como coronel o como comandante, que venía un poco de paisano, pero dice, yo soy coronel, yo soy comandante. Dije, entonces, a ciertos niveles también hay gente que piensa como Podemos. Sí, no, lo hay. Lo que pasa es que estaba contando un poco el detalle de que la gente no quiere manifestarlo, y me lo manifiesta a mí porque sabe que pienso, pero no se atreve a decirlo a otro porque como no sé cómo piensa, ¿para qué me...? O sea, yo no puedo hacer una contabilidad de cuántos hay y tal. Evidentemente, a mí me gustaría, yo creo que al final, mi actitud, no me quiero poner tal, beneficia a las Fuerzas Armadas, porque indicaría que las Fuerzas Armadas salen de la sociedad. Y hay gente en las Fuerzas Armadas de Podemos, como la hay del PP, como la hay tal, en la proporción la misma que la hay en la sociedad. Y eso indicaría que las Fuerzas Armadas es alguien que sale de la gente, no es alguien que va saliendo, que es el portador de valores eternos, o columna vertebral de la patria, esas cosas que decían. No. Los valores de disciplina, de lealtad, están en las Fuerzas Armadas y en el Corte Inglés y en Iberdrola, seguro. Y el que se lo salte, probablemente se encargará el consejero delegado de recordarse, ¿no? Pues evidentemente yo creo que eso es lo positivo de eso. Y eso es lo que yo propugno con este tipo de debates, con dignificar la política. Ni los políticos son eso, son gente que hemos elegido, son, como decimos nosotros, carteros, representantes nuestros, que dejamos de ser representantes cuando la gente lo quiera. Y eso es dignificar la política como se... El debate hay que abrirlo. Hay que tener unas Fuerzas Armadas, un ejército, el que quiera la sociedad.
Yo, evidentemente, esa imagen que usted está reflejando, pues cuando usted la tiene, es que todavía no ha cambiado. O sea, la Fuerza Armada venimos todavía. A mí, el mejor piropo que me echa es que dice, pareces un tío normal. Yo digo, hombre, gracias. Porque todavía, me lo dicen como piropo. O sea, que me llamen normal, como diciendo, es que pensaba que todos eran unas malas bestias, y ver a un tío que sea normal, no me hablan de una persona extraordinaria, me hablan de persona normal. Evidentemente, eso yo creo que viene todavía de una herencia, pues, de un ejército, por así, de una dictadura, una imagen de temor al ejército y de tener unas fuerzas armadas que no estaban al servicio de la sociedad, sino que estaban al servicio de un régimen, de un partido. Todavía queda, y eso hay que cambiarlo. Y ahí el riesgo de que porque haya cambiado la legislación la gente piensa que con eso cambia. Hay que cambiar las mentalidades, y eso es un cambio generacional. Si no se produce ese cambio, como hablamos al principio en educación, evidentemente eso queda. Pero otra cosa es el debate que usted dice de si las Fuerzas Armadas o el Ejército es algo absurdo en una sociedad. Evidentemente, las Fuerzas Armadas tienen, a diferencia de cualquier otra institución, somos ciudadanos de uniforme, que tenemos legitimado el uso de las armas. Legitimado, pero subordinado al poder civil. O sea, unas Fuerzas Armadas están siempre subordinados a lo que diga el poder civil, el gobierno elegido por el pueblo. Pero puede caber que haya una parte de la sociedad que diga que las Fuerzas Armadas son absurdas o que gastar dinero en ellos es absurdo. Ese es el debate que proponemos. El debate que propone Podemos es un nuevo modelo de Fuerzas Armadas abierto a la sociedad civil. Que se debata en la sociedad civil. La sociedad civil indica que no sean expertos civiles o militares en estrategia de seguridad. Es abierto a colectivos antimilitaristas, a colectivos que luchan por la paz, porque la educación por la paz tiene que estar en las Fuerzas Armadas. El mejor ejército es el que no intervenga. Y si un día no tiene que intervenir y se llega a demostrar que es inútil, la sociedad define que eso forma parte de ese debate. Eso es un cambio cultural. O sea, lo que usted propone es el ideal. Ojalá no hubiera policía, porque no hace falta policía. Ojalá no hubiera prisiones, porque había que meter. Ojalá no hubiera Fuerzas Armadas, porque ese instrumento se considera que no es necesario. Pero ese debate hay que abrirlo. Con su postura, con la caverna, que esperamos que sea minoritaria, y elegir la mayoritaria. Ese es el debate que propone. Y eso supone que queremos una determinada seguridad, que hay que poner unos presupuestos, y eso es lo que se pone. Si yo pongo poco, tendré un déficit de seguridad que lo aceptaré. Y si pongo más en otra cosa, lo pondré. Ese es el debate que hay que abrir, porque esos presupuestos son todos sacados de nuestro dinero. Esos funcionarios, médicos, maestros y militares, son todos pagados con nuestro dinero y tienen que estar en la proporción que nosotros digamos, con la representación parlamentaria que elijamos. Un debate, unos programas, se votan, se cambian y se aceptan. Ese es el debate. Yo pienso que más educación y menos armas es mejor. Un debate que hay que abrir totalmente. Probablemente con más educación sean probablemente menos necesarias las armas que nunca. Y la educación es educación, no es títulos universitarios ni premios Nobel, que hay mucho bestia, con mucho título.